En Venezuela, un principio legal muy importante es la responsabilidad civil. Esta idea fundamental del derecho se encarga de que los daños injustos sean reparados. Su función primordial radica en asegurar la reparación de aquellos daños que se han infligido de manera injusta a las personas. El Código Civil de nuestra nación, siguiendo una tradición jurídica consolidada, establece una distinción fundamental en este ámbito. Se diferencia la responsabilidad que surge del quebrantamiento de un compromiso previo, denominada contractual, de aquella que emana de la violación del deber general de no causar perjuicio a otro, conocida como extracontractual o aquiliana. Sin embargo, la realidad jurídica actual, marcada por la complejidad de las interacciones y la aparición de nuevas formas de daño, nos invita a reflexionar sobre la vigencia y la utilidad de esta tradicional división. En este video se explorarán las diferencias esenciales y accesorias entre ambas categorías. Analizaremos la relevancia de su distinción, examinaremos los criterios doctrinales y jurisprudenciales para su identificación, abordaremos la problemática de la acumulación de responsabilidades y finalmente esbozaremos algunas ideas en torno a una posible teoría general de la responsabilidad civil en el contexto venezolano. En primer lugar, la fuente de la obligación constituye un elemento diferenciador primordial. En la responsabilidad contractual, la obligación de resarcir el daño se origina en el incumplimiento de un vínculo jurídico preexistente entre las partes, tal como lo consagra el artículo 1271 del Código Civil venezolano. Por el contrario, la responsabilidad extracontractual encuentra su fundamento en la infracción del deber genérico de neminem laedere, preceptuado en el artículo 1185 del mismo código. Al respecto, Pecanis 2007 acertadamente señala que la génesis de la obligación es el criterio distintivo fundamental, residiendo en la autonomía de la voluntad en la esfera contractual y en el mandato legal en el ámbito extracontractual. Esta divergencia en la fuente de la obligación implica, consecuentemente, diferencias significativas en otros aspectos: régimen de la culpa y extensión del daño. En segundo lugar, el régimen de la culpa o negligencia presenta notables contrastes. En el ámbito contractual, el artículo 1272 del Código Civil establece una presunción de culpa en contra del deudor que incumple, invirtiéndose la carga de la prueba que recae sobre éste para demostrar la existencia de una causa extraña no imputable. En contraposición, en la responsabilidad extracontractual, la norma general del artículo 1185 exige que la víctima demuestre la culpa o negligencia del agente dañador, exceptuándose los casos de responsabilidad objetiva o por riesgo, previstos en leyes especiales o en interpretaciones jurisprudenciales específicas. Además, la extensión del daño resarcible también difiere. El artículo 1273 del Código Civil limita la indemnización contractual a los daños previstos o previsibles al momento de la celebración del contrato, salvo en casos de dolo del deudor. En la responsabilidad extracontractual, la reparación basada en el principio de reparación integral tiende a ser más amplia, abarcando tanto el daño emergente como el lucro cesante, siempre que exista una relación de causalidad adecuada, tal como se lo ha sostenido la Sala de Casación Civil en una sentencia del año 2003. En tercer lugar, los plazos de prescripción de la acción son distintos. El artículo 1346 del Código Civil establece un lapso de 10 años para las acciones personales, incluyendo la responsabilidad contractual. Por su parte, el artículo 1196 prevé un plazo de prescripción de 1 año para la acción de responsabilidad extracontractual, contado desde el conocimiento del daño y de su autor. Finalmente, la capacidad para ser demandado también varía. En la responsabilidad contractual, la acción se dirige contra la parte incumplidora. En la extracontractual, la legitimación pasiva puede recaer no solo en el autor material del daño, sino también en terceros responsables por el hecho ajeno o incluso en el Estado, según la normativa vigente, Ley Orgánica de la Contraloría General del año 2010. Adicionalmente a las diferencias fundamentales, existen aspectos accesorios que merecen atención. Respecto a la constitución en mora en la responsabilidad contractual, el artículo 1277 del Código Civil generalmente exige una intimación al deudor, mientras que en la extracontractual la obligación de reparar surge de inmediato. En cuanto a la solidaridad entre deudores, el artículo 1224 establece que no se presume en las obligaciones contractuales
a diferencia de las tendencias jurisprudencial a aplicarla en la responsabilidad extracontractual, cuando hay pluralidad de agentes dañadores. Esto según sentencia del año 1998. Finalmente, las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad son interpretadas de forma más restrictiva en el ámbito extracontractual, especialmente cuando afectan derechos fundamentales, a pesar de la autonomía de la voluntad reconocida en el artículo 6 del Código Civil. La distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual mantiene una relevancia práctica significativa en Venezuela. Influye directamente en la estrategia procesal, particularmente en la distribución de la carga de la prueba. En un litigio contractual, el acreedor prueba el contrato y el incumplimiento, el deudor la causa extraña. En contraste, en la responsabilidad extracontractual, la víctima prueba el hecho ilícito, el daño, la causalidad y la culpa, salvo en casos de responsabilidad objetiva. Si bien la proliferación de leyes especiales desafía esa dicotomía, la distinción sigue siendo un marco útil para su interpretación y aplicación. Además, contribuye a la certeza jurídica y a la previsibilidad al ofrecer reglas diferenciadas para la resolución de conflictos. La doctrina y la jurisprudencia venezolana han delineado criterios para distinguir ambas formas de responsabilidad. El criterio de la existencia o inexistencia de una obligación específica previa es primordial, como lo ha reiterado el Tribunal Supremo en ocasiones en varias sentencias. También es relevante el criterio del interés jurídico tutelado. El contractual protege el cumplimiento obligacional específico, el extracontractual la integridad general. La importancia del elemento subjetivo, culpa o dolo, varía en su prueba, pero es central en ambos ámbitos. Finalmente, la voluntad de las partes en el contrato distingue la responsabilidad contractual de la extracontractual, donde la obligación surge de la posibilidad de acumular las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual ante un mismo hecho dañoso ha generado discusión. Inicialmente se favorecía la opción obligando a la víctima a elegir una vía. Sin embargo, la jurisprudencia reciente se inclina hacia el concurso de responsabilidades, permitiendo invocar ambos regímenes sin enriquecimiento injusto. Esta apertura se fundamenta en los principios de plena reparación del daño y tutela judicial efectiva. La construcción de una teoría general de la responsabilidad civil en Venezuela se presenta como un objeto deseable. Principios como la reparación integral del daño, implícito en el artículo 1196 del Código Civil, la causalidad adecuada, la imputación, culpa o riesgo y la prevención del daño podrían sustentar. Los nuevos desafíos jurídicos, como los daños por inteligencia artificial o ambientales, demandan una visión más unificada y flexible. La influencia del derecho europeo y comparado para enriquecer esta evolución. La distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual sigue siendo fundamental en nuestro país. No obstante, la complejidad jurídica actual exige una reflexión sobre una teoría general que integre ambos regímenes. La jurisprudencia desempeña un papel crucial en la adaptación del derecho a la realidad social, buscando un sistema de responsabilidad civil más coherente y eficaz para la protección de los derechos.